Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Pérez, licenciado en matemática, y con mi compañero Romario Quintero vamos a exponer acerca de la vida y diferentes aspectos acerca de este tema de gran importancia para nosotros que hacer la hora. Bueno, antes de comenzar, pues agradecerle por este espacio que nos ayuda a crecer personal y profesionalmente. Primero, didáctico, un concepto muy amplio de la educación que viene dando bastante que decir en los últimos años, ya que la humanidad se ha visto este, en algunos procesos que buscan que los estudiantes puedan aprender de mejor manera. No sé si usted ya ha visto conceptos que nos indica o nos guían otros docentes cómo enseñar y qué herramientas o qué herramientas podemos. Bueno, para esto me enfaticé en tres conceptos o tres autores que dieron su concepto de didáctica. Primero, Alves, en 1962. Alves considera la didáctica como una disciplina pedagógica de carácter práctico y normal. Aquí nos dice que la didáctica es una norma, las cuales están establecidas y el docente debe seguir para conseguir un fin que es el estudiante aprende. También ya pasamos a otro tipo de visión 2 años después, con Buis. Disculpen que no se pronunciar los nombres, es un nombre inglés, entonces, norteamericano, entonces no sé decir su pronunciación. En 1964 dice que la didáctica es la rama de la pedagogía encargada de establecer la regulación para el desarrollo de la práctica docente. Ya establece regulaciones de cómo debe aprender, de cómo debe establecerse todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya vemos que estos dos conceptos o estos dos autores se parecen mucho, pero en el mismo año, Stoker, en 1964, también hizo público un criterio de didáctica. Aquí me parece importante porque hay un quiebre del concepto de didáctica. Dice, es una teoría que sustenta el proceso de instrucción. Ya no ve como el docente como alguien que está exponiendo, que está escribiendo, que está guiando, y enseñanza en toda la amplitud y totalidad de los niveles escolares. Eso sí pasa que los dos primeros autores consideran que la educación o en preescolar, primaria, como llamamos en nuestro país, es fundamental manejar una buena didáctica, pero ¿qué pasa con los demás niveles? Aquí él dice que la didáctica debe buscar otros niveles de educación. Y además de buscar otros niveles de educación, también las demás materias, ya que aquí en principio se manejaba que la didáctica solamente era para algunas materias, pero no, él dice, por una visión, que la didáctica debe manejarse a todas las materias, es más transversal, mejor dicho, en toda la educación. Me parece importante y muy acertada frase que dice, la didáctica general plantea las cuestiones generales de toda la enseñanza común a todas las. Intenta poner los principios o postulados en todas las asignaturas que presenta y que ha de ser objeto de consideración. Consideración. Él dice que la didáctica propone, el docente va seleccionando, como los demás autores o los dos autores anteriores que consideran que la didáctica es la que establece como el profesor de él. Aquí le da unos tips o le da herramientas para él utilizar dependiendo su contexto. Para mí es importante también destacar que quise escoger estos tres autores, ya que vi una relación muy estrecha entre ambos.
Ya además de, del año, porque todos son el 60, pues vi una relación más estrecha entre también los conceptos y en la línea de tiempo, ya que estuvieron o fueron contemporáneos. Bueno, mi compañero Romario continuará explicándole las diferencias entre la pedagogía y las debilidades corporales. Pues voy a explicarles qué son modelos didácticos. Para mí, los modelos didácticos, pues además de todos los conceptos que nos dan de estos, pues son unos caminos que nos llevan a un bien común de la educación, que es el estudiantado, o adquiera unas competencias o aprendizaje. Pues aquí nos dice que un modelo didáctico es una herramienta teórica. Aquí también nos dice que con la que se pretende transformar una realidad educativa orientada hacia los protagonistas que son los docentes y los estudiantes. Pues esos caminos, algunos pueden ser difíciles, otros más fáciles para buscar ese conocimiento. Depende del contexto. Ejemplo, yo puedo tener un modelo didáctico basado en la tecnología, pero en mi institución rural no tenemos acceso al Internet. Entonces yo no voy a tomar ese camino porque no tengo las herramientas para trabajar online o no tengo las herramientas para trabajar con programas porque no tengo computadores. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que enseñarme, buscar otro modelo didáctico que me ayude a implementar estrategias para buscar enseñanza de los estudiantes. Entonces aquí ahora voy a ponerle algunos modelos y cómo estos son desarrollados por los docentes y vistos por los estudiantes. Primero, modelo didáctico tradicional. Pues modelo didáctico tradicional yo lo veo como esta imagen que tenemos aquí. Miren que el primer, vemos una imagen de alguien recortando unos, unos hojas o unos, como diría algún día, unos pensamientos de los estudiantes. Entonces, ¿qué podemos pretender aquí? Que mire cómo están el pensamiento de la profesora. Es un cuadrado. El primer estudiante también, el segundo también. El quiebre fue en el tercer estudiante. Y si no otro pensamiento, porque aquí está viendo la profesora, buscando la forma de que el estudiante piense de la misma manera que él está pensando. Entonces aquí que buscan que el estudiante aprenda algo ya establecido. Por eso nos dice, este modelo se centraba en el profesorado, el profesor era quien decía qué se iba a enseñar, cómo pensaba él, cómo se iba a enseñar, qué se iba a enseñar y los pasos a seguir en el proceso de aprendizaje. Pues los aspectos metodológicos, el contexto y especialmente el alumnado quedaban en segundo plano. Al profesor enseñaba los contenidos ya establecidos por el ministerio o por un ente mayor, ya que era producido o plasmado en el manual universitario. Cuando dice manual universitario, ya es un nivel más allá o expertos que manifiestan o dan a conocer los contenidos que los estudiantes deben aprender. Y además de dar los contenidos, dan unos conceptos ya establecidos que el estudiante debe aprender. Deben ser una copia del conocimiento de alguien. Cuando digo copia, me refiero a el concepto o el pensamiento a seguir. Por eso nos vemos en la imagen como la profesora tiene esta forma de pensar de los estudiantes deben pensar de esa manera, en este modo. Pero acá pasamos a otro modelo, el modelo didáctico tecnológico. Pues ya vemos que se preocupan por transmitir el conocimiento en el uso de metodologías activas, es decir, de la preocupación de la práctica de manera común. No solamente están enfrascados en que el estudiante aprenda este concepto, sino que aprenda
también a desarrollar habilidades, competencias. ¿A través de qué? De la teoría. Pues aquí a través de un uso de metodología activa. Pues su nombre, modelo didáctico tecnológico, pues nosotros diríamos que solamente manejado a través de la didáctica, de la tecnología y así. También, como el ejemplo que di anteriormente, un estudiante que esté en una zona rural que no tengan tecnología en la mano como computadores, internet. Entonces el profesor debe buscar la manera de enseñarle a esos estudiantes. Si no lo puede manejar a través de la tecnología, él tiene que buscar la metodología activa, tratar de hacer rondas, cuadros sinópticos, otra manera de cómo enseñar esta materia o una materia. Me parece importante este modelo porque ya existe la preocupación. Antes no existía la preocupación que la experiencia social. No tenía que pensar de una manera como está. Entonces, para nuestro último modelo, pues modelo didáctico espontaneísta. En este modelo ya busca que el estudiante aprenda en el contexto, la realidad que lo rodea. Desde el conocimiento que el contenido es verdaderamente importante para ser aprendido por el alumno. Debe ser una expresión de su interés y experiencia. Y el entorno también dice, pues este modelo se busca que el estudiante sea competente para su contexto. Cuando decimos que es competente, un estudiante, acá manejamos que un estudiante pueda adquirir un trabajo o que pueda desenvolverse en la sociedad. Ejemplo, acá tomo como ejemplo al SENA, un instituto de educación superior. El SENA realiza estudios en diferentes regiones del país. Ejemplo, en el Valle de Antioquia. En el Valle de Antioquia se ve mucho la minería. ¿Qué van a hacer los representantes o los profesores del SENA realizando cursos acerca de materias, ejemplo, agricultura? No puede realizar esos cursos. ¿Por qué? Porque el contexto de los estudiantes nos está pidiendo que realicen cursos de minería, que es lo que más se ve, que los estudiantes se pueden desenvolver en el contexto, que es una necesidad innata y busca suplir esta necesidad. Entonces, a través de este modelo, ya enfatizan sobre el contexto y el interés del estudiante. Pues mi compañero Romario continuará con la explicación. Espero que hayan entendido y agradezco nuevamente el espacio otorgado. Muchas gracias. Ok, hola, mi nombre es Romario Quintero. Frente a las diferencias entre la pedagogía, la didáctica y el currículum, podemos identificar que hay una serie de ítems para poder analizar de una mejor manera estas diferencias entre cada una. Vemos que la pedagogía es una ciencia, la cual tiene unas teorías, una estructuración muy diferenciada de pronto de otras ciencias, en el sentido de que va a englobar lo que tenga que ver con la enseñanza y la pedagogía van de la mano, y dentro de ese contexto, pues, se engloba, pues, en general todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, la enseñanza, todos estos procesos que se pueden dar a partir de la enseñanza en el alumno. La didáctica vendría siendo una disciplina dentro de la pedagogía, puesto que aunque tiene una serie de elementos que la pueden llegar a considerar una ciencia, no logra desarticularse de la pedagogía como tal, llega a mezclarse de tal manera que hace parte de la pedagogía,
¿ok? Por tanto, vamos a considerarla una disciplina dentro de la pedagogía. Y el currículum vendría siendo una herramienta didáctica para la planeación docente, para estructurar de manera muy meticulosa y cuidadosa el que se va a realizar frente al alumno. Es una herramienta didáctica de gran aporte para el docente para poder manejar de una mejor manera todo el proceso de aprendizaje dentro del alumno y que en cierta medida puedan lograrse los objetivos a partir de evaluaciones y elementos de identificación de alcance de logros o metas educativas. Desde el punto de vista del campo de estudio, podemos identificar que la pedagogía estudia las metodologías y técnicas que se aplican a la educación. Estas metodologías o técnicas, pues podemos identificarlas a partir de la didáctica, podemos identificarlas a partir de los elementos que se puedan utilizar también en el currículum y de las experiencias y demás situaciones que puedan investigarse dentro de lo que podemos llamar aprendizaje y enseñanza. ¿Okay? La didáctica, por otro lado, es el estudio en la intervención del proceso de enseñanza de aprendizaje. ¿Okay? En este ya nos enfocamos mucho más, es mucho más dirigido lo que se va a estudiar en cierta medida y es ese proceso de intervención, de acción que se da entre la enseñanza y el aprendizaje. Es un intermedio en el que la didáctica confluye como articulador de estos procesos a partir pues, de todas las herramientas didácticas que podemos encontrar. Y el currículum, ten en cuenta lo que aquí presentamos, estudia los criterios, los planes de estudio, la metodología, los programas y todos y cada uno de los procesos que servirán para proporcionar al alumno una formación integral y completa. Cierta medida dentro de esta estructura curricular que podemos llegar a encontrar, se engloban muchos aspectos, se engloban aspectos metodológicos, programas, se engloban los procesos que pueden llegar a presentarse, los tipos de evaluación que el estudiante puede llegar a presentar, los diferentes criterios, entre otros. Dentro del currículum vamos a identificar una serie de componentes muy importantes que el docente debe tener en cuenta para llegar a tener una noción de si el estudiante ha alcanzado o no diferentes logros. Pues vemos que la pedagogía es una metodología muy teórica en el sentido de que se estructuran teorías, se estructuran ideas, se crean diferentes tipos de nociones, de conocimientos y de saberes. ¿Okay? La didáctica es muy práctica, como habíamos hablado anteriormente, es un intermedio, es una acción más que una teoría, es una intervención más que una proposición o una presentación de unos conceptos como tal. Y el currículum vendría siendo un elemento teórico metodológico, puesto que enfoca principalmente las teorías que se pueden llegar a presentar en la pedagogía, pero desde una mirada muy del paso a paso, del qué se va a hacer más del hacer. En esa medida, pues vemos que es una metodología muy estructurada y rigurosa que puede llegar a tener el docente a su alcance. Asimismo, también vemos que la pedagogía presenta un enfoque dirigido al niño y a su proceso educativo, cómo el estudiante en cierta medida va a aprender, de qué manera, qué elementos intervienen en ese aprendizaje, pero desde una manera global, general, en el que pueden intervenir todo tipo de elementos importantes dentro del proceso del estudiante, desde psicológicos, neurológicos, sociológicos, entre otros. Se ven de una manera muy global, general. A diferencia de la didáctica que se enfoca en el docente y en su proceso educativo, y plantea cómo el docente puede llegar a ser un guía de la manera más eficiente posible para que se pueda llegar a gestar un aprendizaje en el estudiante, pero se enfoca principalmente en ese proceso de cómo se puede llegar a ser más eficiente dentro del aprendizaje, principalmente muy específico, la manera en la cual la didáctica puede llegar a
a impactar en el estudiante. El currículum, por otro lado, se enfoca en la relación entre el contenido y el educador. Enfoca precisamente qué contenidos se van a presentar en el estudiante, de qué manera, qué criterios tiene esto, qué planes de estudio puede llegar a presentar al estudiante, y asimismo también los contenidos que el educador puede llegar a presentar, de qué manera, cómo, qué características va a tener este educador, principalmente eso. ¿Listo? Asimismo también vemos que tenemos unas fortalezas y unas debilidades. Estas fortalezas y debilidades vamos a enfocarlas en la didáctica. La didáctica como tal presenta unas fortalezas, como puede ser, hace la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje más eficiente. Es fundamental que entendamos la enseñanza como un elemento en el cual el docente tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo va a hacer ese aprendizaje que el estudiante va a tener desde la enseñanza? Volverlo más eficiente por medio de las herramientas didácticas que tenga a su alcance. Asimismo, aplica nuevos conocimientos provenientes de las ciencias sociales, exactas, tecnológicas, que hacen la enseñanza más consecuente y coherente. Ahora bien, tenemos una enseñanza. ¿Cómo hacemos que esa enseñanza en cierta medida sea más eficiente? ¿Okay? Nos vamos a ligar o nos vamos a agarrar de las diferentes ciencias que tengamos a nuestro alrededor, sea ciencias sociales, las exactas, de la tecnología que está ahora mismo en tanta boga. Desde esas perspectivas, pues vemos que la didáctica tiene muchos medios a su alcance y utiliza esos medios por medio de herramientas didácticas para lograr una mayor eficiencia o una mayor consecución y coherencia dentro del aprendizaje. Orienta la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno. La didáctica pues requiere también de una estructuración, de que se pueda entender que hay una didáctica general, pero también hay una didáctica específica dependiendo de las características que tenga ese alumno. No podemos generalizar a todos los alumnos teniendo en cuenta que el aprendizaje es diverso, es diferente dependiendo de cada estudiante, la vivencia de cada uno, y pues necesitamos también que eso se pueda llegar a entender. Adecuar la enseñanza de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades del alumno. Asimismo, es importante primero entender las características que tiene cada alumno y cómo podemos darle herramientas didácticas para que él pueda presentar o no una serie de avances dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Inspira las actividades escolares en la realidad y ayuda al alumno a percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo. No hay mejor elementos para el alumno que las herramientas didácticas o la didáctica como tal. Eso dinamiza mucho el proceso de aprendizaje, hace que el estudiante pues vea de una manera muy positiva, teniendo en cuenta que deben ser herramientas que sean de fácil identificación, que el estudiante entienda para qué están utilizando y en cierta medida que lo perciba como un elemento importante y de agrado para él. Orienta el planteamiento de las actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad y unidad. Vemos unas didácticas que son muy importantes y que son clave para que el estudiante pueda adquirir una serie de destrezas dentro de su proceso de aprendizaje, pero también podemos hacer que el grupo de alumnos pueda avanzar dentro de su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que hay herramientas didácticas que son muy dinámicas, nos provee de una eficiencia porque pasamos de ser docentes magistrales a ser docentes guías de un proceso de aprendizaje que requiere unas dinámicas y de unas didácticas muy específicas para que avance, para que se pueda generar un progreso, como comentamos en este apartado. Y asimismo también guía la organización de las tareas escolares para evitar pérdida de tiempo y esfuerzos inútiles, como decíamos anteriormente. Es eficiencia. Unas buenas didácticas, unas buenas herramientas nos permiten eficiencia en el proceso de aprendizaje. Hace que las tareas escolares sean mucho más
mucho más adecuadas, mucho más organizadas, estructuradas. Asimismo, va a lograr los objetivos que se requiere. Entonces, por eso hablamos de que evita perder tiempo y esfuerzos inútiles. Nos ayuda a entender de una manera mucho más rápida lo que queremos decir y en cierta medida eso es importante dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza. Pero también, como tenemos una fortaleza, también tenemos unas debilidades, una crisis de identidad que a veces podemos llegar a presentar en la didáctica como tal. Es una ciencia, es una, en cierta medida, unas, puede ser una ciencia o puede ser una disciplina, qué es, qué no es, está en ese proceso de identificarse, de convertirse, de no, de unirse a la pedagogía, de liberarse. Entonces, a veces la didáctica puede llegar desde un punto de vista teórico a generar confusiones, pero bueno, en ese proceso se encuentra la identificación de reestructuración de su marco teórico, de su peso conceptual dentro de la pedagogía o dentro de la educación como tal. Entonces, a veces puede generarse dudas frente a qué es la didáctica y qué importancia tiene dentro de la educación, la pedagogía o si es unida o no. Falta de material o equipo para desarrollar las estrategias didácticas. En cierta medida estamos en un mundo en el que avanza de manera muy rápida, que requiere de una serie de herramientas que sean acordes a las necesidades que se tengan en el momento. Entonces, muchas veces la didáctica no suple estas necesidades que se tienen. Es complicado, es en cierta medida a veces muy, muy difícil que esté a la vanguardia todo el tiempo la didáctica de lo que está teniendo. Entonces, en ciertas medidas, a veces la didáctica puede verse con unas carencias en su propio quehacer como tal, como proceso dinamizador del aprendizaje o de la enseñanza. Olvido de las herramientas una vez se ha finalizado con las actividades. ¿Cómo hacemos que el estudiante entienda esa herramienta como un elemento importante que se quede grabado en su memoria como parte del aprendizaje? A veces dejamos el concepto como parte, a veces dejamos el concepto o lo que se quiere lograr, el objetivo como lo mejor y dejamos la herramienta utilizada como una simple estrategia sin mucho más allá. Entonces, las herramientas también deben tener su lugar, deben darle la importancia y a veces en ese proceso pues se pierde esas herramientas como tal, no se da su importancia, su lugar. Se pueden generar problemas de adaptación a las dinámicas utilizadas. En ese proceso de entender, de aplicar la herramienta didáctica, se puede generar unos problemas, unas dificultades con los alumnos porque no todos son iguales, todos pueden en cierta medida reaccionar de una manera diferente ante cada una de las estrategias. Entonces, a veces es difícil que todos los estudiantes tengan las nociones claras y puede generar confusiones, puede generar tardanzas en el proceso de aprendizaje de esta herramienta y de aplicación como tal en el aula de clase. Puede adolecer de rigurosidad dificultando la evaluación del aprendizaje. Muchas veces se utilizan herramientas por utilizarse sin una claridad sobre la importancia que tiene, los objetivos, los que puede generarse a partir de ella. Necesitamos unos marcos conceptuales o teóricos mucho más claros, necesitamos de una capacitación docente mucho más rigurosa frente a qué dinámicas, qué estrategias, qué herramientas son veraces para conseguir tal u otro objetivo frente a lo que está sucediendo en este momento, que puede llegar a haber una gran cantidad de herramientas, pero sin orden, sin un marco que lo sustente, entonces se pierde a veces veracidad frente a otras áreas de la educación. También se dificulta en grupos muy heterogéneos. Ha habido casos y también ha habido varios estudios que nos plantean que en grupos que son muy numerosos, las dinámicas pueden a veces no ser del todo
muy adecuadas, requiere de analizarse muy bien el grupo, requiere de que la estrategia sea bien estudiada, porque en grupos heterogéneos puede a veces no ser tan práctica, no ser tan eficiente, no generar un impacto adecuado dentro del aula de clase o no llegar a lograrse lo que se quiere lograr, el objetivo o la meta, sino a un cierto grupo de personas, a un cierto número de estudiantes y pues, a veces puede llegar a ser ineficiente. Riesgo de pérdida del objetivo en cualquier momento, pues en cierta medida, si hay grupos que son grandes y el estudiante o los estudiantes no logran entender muy bien la actividad, puede darse el caso de que se desvíen del objetivo y el docente debe estar muy, muy claro frente a lo que se quiere conseguir, debe tener una claridad específica de hacia dónde quiere llegar y cómo va a conseguir esos objetivos a partir de la actividad. Debe ser muy claro, hay actividades que son mucho más estrictas y fáciles que otras, entonces en ese proceso pues es importante que se tenga claridad sobre qué se quiere lograr, cómo se va a conseguir ese objetivo y no perder de pronto el rumbo de la actividad y llegar a otros objetivos porque en cierta medida pues eso no es lo que se quiere. Por último, tenemos una serie de elementos bibliográficos importantes que nos ayudaron a entender en cierta medida esta serie de elementos de diferenciaciones, de conceptualizaciones que pues, son importantes para nuestro desarrollo como profesionales.